Etorri guztioi. Hola, buenas tardes y gracias por su presencia. Hoy tenemos con nosotros, junto a Manuel Firauqui, nuestro curator, a Anthony McKay, que para nosotros es un auténtico privilegio tenerle hoy aquí. Es la antesala coincidiendo con la presentación de su obra Fracción de Segundo, que tenemos el privilegio de poder presentar en nuestro espacio de Film and Video, que cumple además su 10º aniversario en este año, y yo creo que el poder presentar esta obra, que es la última obra realizada por él en este espacio, que a lo largo de estos 10 últimos años pues, ha venido presentando de una forma permanente obras ligadas a la creación contemporánea, a las prácticas artísticas contemporáneas ligadas a la imagen en movimiento. Y él, Anthony, es un pionero. De hecho, en la antesala de la obra que se puede ver en el espacio Film and Video hay una obra que es una obra seminal en su carrera, miniaturas en blanco y negro, y entre las dos obras, entre esa y la que se puede ver en el espacio Film and Video, hay más de 50 años. Y hoy pues, tenemos, como digo, el privilegio de tenerle aquí, y junto con Manuel pues, van a poder tener una conversación en la cual nos va a permitir ir desgranando su carrera, ayudados por imágenes. Gracias, Anthony, por darnos la oportunidad de presentar tu obra aquí y por estar hoy también con nosotros hoy para hacer esta introducción, y gracias a ti también, Manuel. Es que ricas. Speak Spanish for the intro and then I switch to English. Should I translate? Yeah. Okay. I will start in Spanish and then we'll switch to English. Voy a empezar en castellano y luego cambio a inglés para las personas que tengáis algún como deseo de traducción. If you need translation, just there are devices available. Ongi etorri, arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas. Es un enorme placer tener aquí a Anthony McCall. Particularmente para marcar este 10º aniversario del programa Film y Video y para reflexionar sobre lo que es este lenguaje o este ecosistema de lenguajes artísticos. Con Anthony teníamos la oportunidad de no solamente presentar el trabajo y unir el trabajo reciente con el trabajo de los primeros años, también teníamos la oportunidad de significar algo que me parece clave para entender lo que hemos venido haciendo en esta década de exposiciones, de programación expositiva, que es mostrar de qué modo la instalación de imágenes en movimiento, basada en film, hay todo tipo de terminologías que han ido también creciendo con el tiempo. Se empezó hablando de new media, después se habló de videoarte. Después del videoarte se habló de imágenes en movimiento y ahora la tendencia es hablar de lens-based media, ¿no? De medios que utilizan lentes, lo cual no deja de tener su gracia, ¿no? En todo caso, todo este ecosistema de medios se presta a un gran número de contaminaciones. El trabajo de Anthony McCall es, yo creo que un espacio extremadamente claro para observar estas contaminaciones. Creo que tenemos la luz muy fuerte, quizás. Anthony, is the light a little bit strong? The light. Oh, they're fine by me. They're a little strong. Sí, están un poco fuerte, pero me va bien. No sé si esto funciona. I'll switch to English now. And what I was saying is that Lo que estaba diciendo es que en esta ecología de nuevos medios, de medios basados en imágenes que se ven a través de una lente, hay algo muy significativo de tu trabajo, que es la capacidad de contaminar o de mostrar lo que es híbrido en una experiencia artística. Utilizas imágenes en movimiento, pero ¿están en movimiento o son imágenes? Que es un tema muy interesante en sí mismo. Lo que mostramos en este espacio
es, en primer lugar, miniatura en blanco y negro, en el que las imágenes están quietas y lo que vemos y lo que experimentas al entrar no está claro porque no sabes si son imágenes que se están moviendo o no. De hecho, no sabes si existen en el espacio. Así es. No saben si existen en tu retina o en la superficie que estás observando. Y hablaremos de todo esto, pero todo es para decir que en tu práctica veremos dibujo, escultura y formas esculturales, cine experimental y también algunas obras basadas en proyecciones. Y todo esto ha estado presente en tu práctica y nos llevan a una conversación que no está resuelta porque aún sigue habiendo una respuesta abierta. Quizás por eso has seguido explorando este lenguaje con operaciones sencillas y parámetros claros que se puede aplicar de forma infinita, cambiando y dando miles de combinaciones. Sí, hay una combinación de escultura, cine, dibujo y performance también. Sí, sobre todo performance. Y creo que vivimos en un momento en el que la idea de lo performativo también se está evaluando de forma crítica. Así que, ¿en qué medida un uso de cualquier cosa se convierte en una performance? Ahora mismo todo se está grabando, se le da un like, se publicita desde beber agua de un botellín. Así que lo performativo quizás se ha convertido en algo problemático, pero también encontramos esa situación en la que la persona se expone, pero también llega a estar en contacto con distintos trabajos como el tuyo. Así que vamos a empezar con una imagen para este viaje. Aquí tenemos 1972, cuando se creó miniatura en blanco y negro, y también esta obra, Slitscan, que es una fotografía que ha sido dividida en, creo que 24, ¿eran 24? 24 como... no, es una coincidencia, no es que son 24 por segundo. No, están divididos en distintas bandas de información que son indescifrables. Y el proyector va a una velocidad máxima, como en miniatura en blanco y negro. Así que es como si fuese un proceso de escaneado según va subiendo la imagen. Y esta idea de escanear de forma analítica era importante para ti. La idea de decir que fuese una especie de anatomía de la situación o del lenguaje o algo analítico que ve todos los componentes. Sí, es una filosofía analítica. Entonces, sí, son 3 piezas utilizando el proyector a velocidad máxima, que básicamente sería este ritmo. Creo que lo vamos a ver. Esta es la instalación aquí en la galería del museo y vemos 10 fotogramas sin información y luego las imágenes que casi no se pueden registrar hasta que las ves. Y luego tienes esas imágenes posteriores que están enfrente a tus ojos y la pantalla, pero que no sabes bien de dónde provienen. Vamos a verlo de nuevo. Es una pieza translúcida de plástico. Hemos hablado mucho
del hackeo para utilizar algo que dejase el botón presionado, y esta es la velocidad que se consigue. En aquel momento lo hacíais con una celo. Esto en una escuela de arte se veía como tecnología. Todavía es así. Así que fue importante el mostrar el contenido de las imágenes, por ejemplo, que veas un círculo, unas ramas, ves los agujeros en el fotograma mismo. Creo que no es necesario saber qué es lo que estás observando. Podrías sacar una fotografía y decirte es una fotografía completa, pero aquí tenemos un trabajo en el que mostrar la pieza es un proceso tan lento que no puedes descifrar lo que es. Y esto es algo que me gusta esta ambigüedad. Así que creaste estas 3 piezas y luego en algún momento quisiste experimentar en lo performativo de una forma espacial y geográfica y decidiste trabajar con lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es? Landscape. Quizás me gustaría decir algo antes de verlo. Mi idea de performance creo que Bonrina y Simón Forte son gente en la que me inspiro. Sí, que eran también amigos de amigos que también trabajaban en cosas de ese estilo, sí. Lo que quiero decir con esto es que la performance no era una performance en el sentido del arte dramático, sino que era una performance, ¿cómo podría explicarlo? El otro día utilizaste un término que me encantaste, que era orientado hacia la tarea. Sí, gracias por recordármelo. Sí, porque es una performance de una tarea. Simón Forte hizo una rampa que subía hacia una pared con unas cuerdas para que alguien se pudiese ir subiendo. No puedes hacer una performance de baile si haces esto. Pero Simón Forte hizo una virtud de esta ambigüedad. Y sentí, y lo veréis en la pieza, que yo me estaba inspirando en su obra. Y la última escena en mi mente, o la última idea, era hacer una performance en el sentido narrativo. Así que vemos este formato con unas normas muy sencillas que me permitieron hacer una estructura formal con un medio muy volátil. Cuando se habla de tu práctica como una pionera, yo veo esta pieza y estoy perplejo en cuanto a los distintos niveles en los que eres pionero. En los últimos años, este término que describe la era de la civilización industrializada se ha llamado la piroescena, siendo la capa geológica del fuego. Así que esto sería, en este caso, un trabajo piroescénico, y además llevas una máscara
una mascarilla, lo cual es bastante profético. Bueno, no tengo ni idea de dónde surgió esta mascarilla. Y llevamos estos monos blancos por una buena razón. Y es que la performance se hacía al atardecer, y si hubiésemos llevado otro tipo de ropa no se nos vería. Así que simplemente se trataba de un tema práctico para que fuesen visibles. Y de hecho, las personas que salen en esta pieza de Landscape for Fire, paisaje para el fuego, divido entre las personas que están en el performance y las personas que están rodando, que cada uno tiene un trabajo distinto que realizar. Sueles hablar sobre cómo se ha grabado este trabajo, y en ese momento tenías claro que se tenía que grabar una performance. Sí, porque si no, si haces una performance en medio de la nada, se pierde. Y siempre pensé que la performance presupone una documentación. Para empezar, Landscape for Fire era una pieza de documentación que luego se convirtió en muchísimo más después. Se podría decir que fue como mi primera película, y así fue como empecé a rodar. Así que seguimos en el año 1972. Sí, el 72. Y luego hice la película, y podemos ver cómo se está haciendo aquí. Y empecé a mostrarla a amigos y colegas, principalmente en escuelas de arte y lugares de ese tipo. Y me preocupó la idea de que estaba mostrando como una versión en segunda mano de la que había ocurrido. Para cuando acabé de realizar la grabación, la película, había cambiado mi visión sobre ello. Bueno, aquí hay un suspense en cuanto al cambio. Eres consciente de que hay algo problemático cuando se proyecta esta documentación de performance, y entonces eres consciente de que no está ocurriendo algo en este espacio, sino que otra cosa está ocurriendo en ese espacio en ese momento. Sí, me interesó mucho esa transición que me llevó de hacer esta performance a rodar películas. Y en ese momento me interesaba mucho lo que estaban haciendo en el cine avant-garde, sobre todo gente como Michael Snow y Wavelength específicamente, y Andy Warhol, y Empire, y Screen Test, porque todo eso estaba basado en cosas que habían ocurrido en tiempo real. Eran un proceso de observar intensamente. La cámara estaba viendo lo que ocurría sin opinión. Y yo pensé que era algo muy sugestivo. Y luego llega este momento que mencionas a menudo, cuando decides mirar al proyector, y entonces ahí ves un evento que es la proyección en sí misma, que tiene su potencial. Y en la siguiente transparencia vemos o hablamos sobre esa epifanía y cómo quieres abordarla. A través del trabajo, quizás nos puedas hablar un poco más sobre este tema. Estuve un año pensando en este tema de hacer cine y la práctica avant-garde, y llegué a la visión de que la forma de tratar el haz de luz es la materia prima. Bueno, para que quede claro, esto no es una película, sino una instalación de luz con luz natural o fluorescente en tu estudio, ¿no? No es algo que hayas grabado. Sí, así es. Y se llama Room with Altered Window, habitación con ventana alterada. Y era simplemente una prueba para ver si lo que yo pensaba iba a funcionar. Y decidí que sí, que había tenido éxito, y ahí empecé a desarrollar la idea de una película basada en esta idea, que supongo que será la siguiente imagen.
Se trata de algo natural, no artificial. Y aquí vemos una imagen que es mucho más cercana a nuestros tiempos. Sí, esta es una instalación que hice en el Whitney Museum, Into the Light, creo que sería 2011 o algo así. Llegaremos a ese año, pero lo importante aquí es que estáis todos fotografiados mirando hacia el haz de luz y también ese momento donde se desvanece, donde se desaparece esta luz. Sí. Y el espectador está dando la espalda a la pantalla y están mirando el proyector, que es justamente la forma opuesta a como se hace habitualmente. Podríamos decir que desde aquel momento y en adelante quisiste hacer películas que te empujaban hacia mirar a todos los lugares en el espacio de la proyección y no únicamente la pantalla. Sí, correcto. Fue un momento, bueno, hay distintos términos para esta forma de hablar, el nuevo cine americano, el cine expandido, el cine estructural, como se llamaba en Inglaterra. Había distintos nombres que se le daba a esta práctica. ¿Cuál escogiste tú? En aquel momento el cine expandido parecía ser un término muy útil, porque te permitía ir en cualquier dirección y tiene que ver todo con dónde está el proyector, qué está en el proyector y el tipo de instalación que quieres obtener. Creo que es bastante relevante porque había muchos nombres para muchos movimientos, lo conceptualizado o el arte ABC concreto. En el caso de las imágenes en movimiento y el cine experimental, lo que resulta interesante es que no era tanto un movimiento como una situación de medios disponibles con los que hacíamos que funcionase algo cinemático. Y esta terminología, como he dicho en la introducción, se ha ido adaptando con el tiempo. De cine expandido, por ejemplo, como decías, a algo que es más espacial, a videoinstalación, videoarte, hasta hoy en día. Sí, porque el vídeo se convierte en un gran catalizador. No es que me encantaba lo que veía, pero sí que me abrió distintas puertas y las galerías empezaron a ser conscientes de que podían dar apoyo a ese tipo de trabajo, que es algo muy interesante de Crazy Eyes y esa exposición a la que volveré más adelante. Pero aquí tenemos otra imagen, una presentación bastante temprana. Sí, es de el 74, era un lugar sin ánimo de lucro, una institución donde los jóvenes podrían mostrar su trabajo en Nueva York. Sí. Y fue la primera muestra pública que tuve. Y tenemos la fotografía de Peter Moore, maravillosa, que hizo un trabajo de documentación. Y también me gustaría añadir que la persona en la parte de arriba izquierda, que está ahí de pie con rizos, se llama Ness Clark y vivía en el mismo edificio donde estaba este espacio. Así que siempre pasaba por allí a ver qué estábamos haciendo. Y la leyenda dice que Golden Mara Clark, después de ver esto, fue cuando imaginó la intersección icónica. Por lo menos esa es la leyenda. Creo que es más que una leyenda, porque de hecho hasta ese punto había estado dividiendo los edificios en dos, haciendo intervenciones más sencillas, pero esta fue la primera vez que tuvo este enfoque tridimensional con este edificio que luego fue demolido para convertirse en el Centro Pompidou. Así que es como algo que tú haces y que luego va a través de las paredes. Sí, me pareció increíble. Sí, por supuesto.
En otro momento empezaste a trabajar con otras proyecciones de Solid Light, este concepto de luz sólida que has mantenido desde entonces. ¿Nos podrías hablar un poco más? No es algo obvio, aunque pueda parecer sencillo. Parece un buen nombre para algo que tiene que ver con la materialidad del cine, del medio. Y en una ocasión, después de haber hecho varias películas del mismo tipo, continué utilizando este término de luz sólida, que hace referencia a algo bastante específico, pero al mismo tiempo es extremadamente ambiguo. Es que ves imágenes en la pantalla y eso no es luz sólida, sino que son dos dimensiones. Sí, es una paradoja, porque la solidez allí, pero de algún modo todos, incluido yo mismo, cuando tengo una instalación y la instalo, como hemos hecho en los últimos días, siempre intento tocarla. Yo diría que es una paradoja, pero no es totalmente falso el que no podamos sentir de alguna forma táctil esos volúmenes. No significa que no hay partículas ahí describiendo ese pensamiento. Así que de algún modo sí es sólido, pero no lo podemos sentir. Sí, es sólido a nivel conceptual, pero yo diría que también físico. Sería algo más materialista, podríamos decir. ¿Qué podríamos ser si no? Pero veo tu trabajo y veo ese sentido místico de esa conceptualización que no es tanto mística, sino como física. Sí, es verdad, es muy física. Yo no tengo un enfoque religioso a estas ideas, para nada. Quizás es como si haya hecho caer una bomba con esto, pero creo que es una buena conversación, aunque hagas una cruz o no. Pero sí que hay una forma teológica de ver la luz sólida con ese famoso haz que viene del cielo, que en sí mismo sería algo importante en la mitología clásica. Y llegamos a este momento. Aquí tenemos un dibujo de una instalación, imaginando cómo sería la instalación. Se creó un año después de Line Discovery y su estructura está basada no en la narrativa, casi ninguna está basada en la narrativa, quizás únicamente la primera. ¿Tú realizaste el diseño, el dibujo? Sí, así es. Así que vemos la luz que va pasando por el espacio y que se cruza una con otra. Hay zonas donde penetra ese haz y a muchos visitantes les parece un lugar de confort donde se pueden esconder de algún modo. La estructura estaba basada en permutación. Por lo tanto, hay 4 velocidades del movimiento. 4 texturas de luz. No me acuerdo de todas. Una destellea, por ejemplo. Y luego tenemos la ejecución de las distintas permutaciones que nos llevaban a una película de 5 horas y media. Y estas 5 horas y media son muy importantes, pero no significa que el público o los visitantes esperen que estén allí durante esas 5 horas y media, sino que es algo que visitas. Creo que el término visitante es algo bastante actual. Es maravilloso visitar una película, algo que ocurre en el espacio y en el tiempo. Me gusta este concepto de visitar una película. Y para ese momento estábamos en el año 75, 76 y todavía es demasiado caro a nivel técnico. Sí, hay dificultades, sí.
Se te han olvidado ya. Sí, las dificultades están basadas en el hecho de que es una práctica sin economía. De hecho, típicamente mostrabas si tenías un nuevo trabajo, se lo mostrabas a tus colegas, tenías a todos viniendo, y luego se dividía lo que se ganaba 50%, 50%, y ocurría 1 o 2 veces al año, y esto te daba unos ingresos anuales de alrededor de, no sé, unos $200, y era simplemente imposible. Y aún así, el cine avant-garde sigue con nosotros. Simplemente es una práctica muy distinta a la que teníamos, que tenía que ver más con el arte que con la práctica cinemática. Aquí es donde tu formación como fotógrafo y diseñador gráfico está presente. Tienes muchos libros y uno de los últimos que haces en tu estudio con tu equipo, porque para entonces ya tenías un equipo, fue este libro. He debido hacer no sé cuántos. David Sasa, que es el director editorial de lo que solía ser mi empresa, puede dar respuesta a esta pregunta. Pero creo que habremos hecho una docena de libros para Richard Serra. ¿Sí, algo así? Sí. Y estábamos muy cerca uno de otros en Tribeca, a una manzana. Era muy fácil tener reuniones y además eran reuniones muy fructíferas, con una opinión clara sobre cómo debían ser las cosas. Lo importante es que ahora estás al otro lado del atrio, en el mismo museo, y realmente llama la atención. Como has dicho esta mañana, con una diferencia de 60 toneladas, los trabajos, las obras son similares. Sí, eso es así. Una de las similitudes, de hecho, vuelve a esos años en los que Simon Forti, Ron Braver, Steve Paxton estaban creando este nuevo lenguaje en la danza contemporánea americana, que estaba también teniendo su efecto. Sí, está orientado al proceso, como decías. Y también era muy conceptual. Mina Monray escribió un artículo mostrando todas las formas en las que el baile era un arte mínimo, y tenía razón. Y luego ella abandonó esta perspectiva. Es difícil de ver. Bueno, de todas formas, la idea es que aquí vemos uno de los últimos libros de Anthony McCall Associates. Y luego también tenemos este momento de reflexión en el que Christy Iles, curator, organiza esta exposición llamada Into the Light, con muchas prácticas de algunas veces no habían sido bien documentadas, olvidadas. Look into the Light, la imagen en movimiento del arte americano del 64 al 74. Sí, fueron mis años, sí, fue una exposición espléndida. Y entonces descubres que hay nuevos medios. Por eso digo que la tecnología misma transforma estas prácticas y las renombra. Así que eres consciente de que está la máquina de niebla que te puede ayudar a conseguir esa atmósfera. Sí, fue maravilloso y muy importante la invención de la máquina de niebla, porque yo, cuando hacía este arte, me había enfrentado a muchas barreras y pensaba que ya había acabado con esa serie y ya no podía mantenerme a través de este arte. Y además, más importante es que no podía hacer que los proyectores fuesen visibles, los haces de luz fuesen visibles. Había intentado utilizar distintos medios, lo intenté con incienso,
Lo intenté con distintos elementos y fueron muy poco satisfactorios. Y a mediados de los 90 fui consciente de la existencia de esta caja negra, que es como así de grande, y que genera una especie de niebla y que nos deja ver la luz de la proyección con gran claridad. No sé cuánta gente ha visto esta exposición, pero estaríais de acuerdo que no tienes que ir buscándolo, sino que lo ves, sí, y todo el mundo lo entiende. Descubriste la máquina de niebla, pero también el proyector digital, que te da una nueva array de posibilidades con la luz sólida. Y entonces decides trabajar en cosas nuevas. Sí, ahí tenemos la pregunta de si volvemos a cómo empezamos, ¿cómo vuelves a empezar de nuevo? ¿Te imaginas qué tipo de excusa utilizas? ¿O qué es lo que haces para asegurarte de que simplemente no te repites? Aquí tenemos una imagen de nuestra película de 10 minutos con A Very Long Volume. Y todo lo que ocurría en estos 10 minutos es que este círculo, utilizando una tecnología de animación, se expandía y contraía, pero a 4 velocidades distintas. Por lo tanto, iba extremadamente rápido a tan lento que casi era imperceptible. Y me acuerdo que me planteé, ¡buah, esto es increíble! Estas formas están respirando. Y fue una especie de revelación, además inesperada, y fue algo que no podía haber sido consciente de ello en los años 70. Así que esta imagen que ves aquí, porque lo que vemos aquí es el final de ese cono en la pantalla. Es un cono que va entre el proyector y la pantalla. ¿Eso es en lo que pensaste? ¿Que estaba respirando? Sí, es como una forma cónica. Sí. Y continué con esta idea durante décadas, de hecho. Y los títulos se referían directamente a lo corpóreo. Así que era algo como encontrarnos a medio camino entre tú y yo. Veamos ahora el trabajo que hiciste después de estos volúmenes de conos. Y aquí podemos ver cómo utilizas la animación. Sí, utilicé la idea del pecho de forma literal en estas primeras 2 imágenes. Parece que va muy lento, pero cuando estás en el espacio y es una obra grande, no parece que se mueva de forma tan lenta. Así que si vemos esto desde la perspectiva de la instalación completa y de la luz sólida, sí, estoy utilizando la misma idea para ir a otro quid de la cuestión, que es otra consecuencia de esta intuición o esta forma casi como un pecho. Y en este caso me estaba familiarizando más con la proyección digital y fui consciente de que podía trabajar en modo vertical, algo que no podía hacer con otros proyectores, porque si lo ponías en el techo, entonces se iba a caer todo y luego todo se acabaría cayendo. Pero con esta caja gris, que es un proyector digital, teníamos en este caso una forma de 10 metros de alto que se está moviendo tal y como habéis visto anteriormente. Y luego pasas a nuevos trabajos, explorar nuevas posibilidades y nuevas animaciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí se utiliza una figura que es, sí,
es muy importante. Estaba viendo cómo podía hacer la animación más compleja y fui a esa idea de cuando no se entendía lo que estaba ocurriendo. Pero si tienes este paño, ves lo que va a ver en la nueva imagen que va a cubrir lo anterior. Y si lo miras con detenimiento, puedes ver la forma de la izquierda que se está moviendo y poniendo sobre la de la derecha. Tenemos que imaginar que son formas tridimensionales que de alguna forma se están ligando una con otra y que producen esta paradoja y este volumen. Sí, los volúmenes que se crean en los que puedes entrar son especialmente visibles. Y ves los límites creados por la nada. Los bordes creados por la nada. Parece como si fuese espuma del mar, por ejemplo, o como si la marea bajase o esa línea negra. Sí, los extremos, si haces una línea recta entre estos 1, 2, 3, 4 extremos, entonces está desapareciendo. Sí, el paño es un elemento invisible entre ellos, sí, pero además las formas actúan de forma independiente unas de otras. Y según vamos avanzando, también descubres la interacción no únicamente entre la proyección, la luz sólida y el dibujo, sino también entre las pantallas mismas y cómo se relacionan unas con otras. Y estos es face to face, cara a cara, donde quieres destacar ese diálogo entre la pantalla y los que se encuentran en medio de la pantalla. No solo en medio, sino que podrían circunnavegar por toda la instalación y poder estar en el centro de este espacio tan grande. Otra cosa que me resultó interesante de face to face, cara a cara, es que cuando estabas dentro de un volumen, experimentabas un volumen de espacio, pero también veías algo que se aproximaba a una línea dibujada que creaba ese volumen. Así que estabas en un espacio intermedio extraño. ¿Eso tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. Y como te he dicho antes, nos vamos a quedar sin tiempo y ya estamos llegando al final. Aquí ya vemos algo relacionado con lo que vamos a ver en el Guggenheim en Bilbao, que es este ejemplo de fracción de segundo, que es un trabajo donde simplemente no puedes saber si lo que estás observando es un cono verdadero y el otro uno virtual, y se cruzan a 90 grados y es algo bastante extraño y es un desarrollo de cara a cara. ¿Podríamos ver el diseño? No es perfecto, pero sí, por supuesto. ¿Se puede ver ahí los dos conos, uno dentro del otro? Y en el centro hay un rectángulo que es un espejo, que es el que va a proyectar desde la pared derecha al proyector. Y como los espejos son espejos, reproducen absolutamente todo, no pierden nada. Y de hecho, ocurren cosas extrañas. ¿Ves las figuras en la parte inferior izquierda que tienen sus brazos levantados? En esa ocasión había estado hablando con un amigo cuando vi a alguien que venía hacia mí, que obviamente era alguien que conocía, y me di la vuelta para saludarle y luego sentía que estaba andando hacia mí mismo. Y fue bastante poderoso. ¿Y qué es lo que estás intentando trabajar con distintas alturas para la proyección? Normalmente la lente está como a 1,2 metros, un poco por debajo de esa medida, más o menos. Y aquí vemos un nuevo desarrollo
que viene cuando se coloca el proyector, el espejo y la pantalla a 45 grados de diferencia para poder mostrar desde el proyector a la pantalla a través del espejo. Esta es una versión temprana de una nueva pieza que tenemos en la exposición aquí. Entonces sería fracción de segundo, espejo 3, que es del año 2021, 2022, sí, algo así. Así que sí, estamos acercándonos al presente. Y de hecho, me he estado dando cuenta de que este año, para fracción de segundo, espejo 4, en el Guggenheim Bilbao, tenemos 50 años del primer trabajo de luz. Sí, el año pasado, de hecho, fue el 50 aniversario. Increíble. Y enhorabuena. Así que de forma muy rápida vamos a pasar por algo que Anthony me ha pedido que presentase. Lo estaba viendo en mi teléfono y me ha dicho, esto sería lo mejor que podríamos mostrar. Has puesto primero estos dos dibujos. Sí, este es un dibujo mostrando las líneas rojas, que sería lo virtual, y las negras, lo que son las imágenes reales, y cómo se unen. Así que lo rojo es lo que ves cuando ves algo en el espejo y tienes esta ilusión de profundidad. Sí, pero se une a la línea negra, que es algo que también observamos aquí. Esta es una imagen de nuestra galería donde tienes este efecto de infinidad, de infinito. Y es algo que todos podemos podemos visitar desde hoy hasta el mes de octubre. Así que llegamos al punto en el que podríamos hablar de tus proyectos de futuro, incluyendo todas las cosas que te dice la gente que tienes que hacer, como utilizar color o música. O podríamos ver si hay alguna pregunta del público, alguien que quiera compartir algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir, decir algo al respecto? Lo siento, pero no veo nada. Anthony, ¿en qué estás trabajando actualmente? Estoy trabajando en un nuevo grupo de obras. Las piezas del espejo continúan. De hecho, he hecho hasta 5 hasta ahora. Y creo que voy a continuar en esta senda. Voy a hacer algunas más. Pero luego el trabajo que estoy haciendo, que es nuevo, está basado en la arena, en el uso de la arena. Me ha interesado la forma en la que la arena tiene una influencia en cómo vemos las imágenes visuales. No quería decir arena, sino sonido. Y con el sonido no quiero decir música ni la voz humana, sino sonidos sugerentes para mí, que me sugieren un tiempo y un lugar. Así que no sería un sonido narrativo. Bueno, lo extraño es que de algún modo sí que podría ser mi intento de escapar y trabajar con la narrativa de algún modo. Hubo un momento en los años 70 en el que no trabajabas con narrativa, no se llevaba, digamos, era algo un poco tabú. Pero ahora tenemos una pieza que se llama Puerta, que está grabada en distintos pisos de un edificio y vas escuchando distintas puertas. Otra obra que se llama Voces gritando, y tenemos unos clips muy cortos de, por ejemplo, sirenas de policía,
alguien que levanta la voz, lo que llamarías sonidos intrusivos. Intrusivos, sí, cosas que pueden interrumpirte cuando estás haciendo otras cosas, como por ejemplo leer. No sé, tengo que reflexionar sobre esto para contestar esta pregunta. Bueno, creo que ha sido fantástico y como no hay preguntas, quiero pedir un gran aplauso para Anthony McCall. Muchísimas gracias. Muchas gracias.